estos temas de planos apostólicos, que esperamos sea de gran bendición y que nos vaya enfocando con el mente, con el corazón de Dios, con lo que Él está haciendo, que es importante, ¿no? Que podamos unirnos y edificar conforme a lo que Él está edificando. No sé si pueda yo dar la clase hoy, pero traigo la garganta toda alborotada, la gallera alborotada. Bueno, vamos a empezar a ver hasta dónde alcanza mi voz. Pues Padre, te doy gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, por medio de esta sala virtual para, Señor, estudiar juntos, Señor, tu palabra, estudiar juntos, Señor, lo que nos has estado hablando y podernos, Señor, alinear Entonces, vamos a ver en las clases, ¿verdad? Lo que está en el corazón de Dios, para que nosotros nos unamos con el corazón. Dice, no tan solo queremos sentir la presencia de Dios, sino mantenerla. Creo que no hay cámara. Te la ponemos, no se preocupen. Sino mantenerla, ¿sí? Que la presencia, habitamos en su presencia, en donde quiera que estamos, dice, la presencia está con nosotros, y debemos estar conscientes de ella, pero sí hay momentos donde la sentimos más, hay momentos, sobre todo también en reuniones corporativas, pero no queremos nada más sentirla o una visita de Dios, queremos mantener su presencia con nosotros y tener una comunión con Él. Estamos interesados en la profundidad de lo que podemos tocar en el espíritu. A Dios es espíritu, pues entonces es nuestro espíritu el que lo siente, es nuestro espíritu, nuestra adoración, donde como tocamos a Dios, ¿sí? En lugar de nada más manifestaciones, dice, superficiales del alma. A veces sí traemos la alma cargada, sentimos alegría y todo eso, y el alma y el espíritu se conjuntan, ¿verdad? Y las sientes, pero cuando somos tocados por su presencia, nuestro espíritu está siendo tocado, está siendo transformado, está siendo vivificado, está siendo fortalecido. Si se queda nada más en el terreno del alma y la de emoción, pues no sucede nada, no hay cambios perdurables o cambios que den continuidad, que nos lleven de gloria en gloria. Entonces, hubo una gloria en el monte Sinaí, y más adelante vamos a estar estudiando también sobre esto cuando estemos estudiando el tabernáculo de David, eso, pero cuando el pueblo Dios los lleva al monte Sinaí para que le adoraran, hubo una gloria tremenda, ¿sí? Que se manifestó con truenos, con rayos, con un sacudimiento, y hubo un gran temor en el pueblo, que dije, o sea, es que nosotros no nos queremos acercar. ¿Por qué? Porque sentían que se morían, ¿sí? Entonces la gloria fue impresionante, pero hay otra gloria que nosotros hemos podido experimentar, ¿sí? La gloria de poder entrar a su presencia, de poder entrar al lugar santísimo, ese tabernáculo, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, cuando Dios les da el modelo a ellos del tabernáculo de Moisés, en el desierto, ¿verdad? Ese era un lugar donde el pueblo iba a tener encuentros con Dios o el juzgado una vez al año por Dios, y en base, ¿verdad?, a la confesión de sus pecados, pues Dios perdonaba sus pecados, por eso entraba el sacerdote una vez al año. Pero la gloria que se manifestaba en ese tabernáculo
significaba la aprobación de Dios y la bendición nacional, no solamente para una persona. Todos eran aprobados, ¿no? Cuando el sacerdote iba e intervenía. Entonces, esto fueron parte de las cosas que vimos en las últimas clases, ¿sí? Esta Firmina también la vimos. El tabernáculo no fue construido para propósitos religiosos, sino para que Dios descendiera y habitara en medio de ellos. Fue el primer intento de Dios de restaurar su relación con el hombre. El corazón de Dios siempre ha querido, deseado poder habitar en medio de su pueblo, habitar. Entonces, Dios mismo le dio a Moisés este diseño del tabernáculo y ellos lo construyeron exactamente conforme al diseño, pero no era para propósitos religiosos, sino para que Dios descendiera y se habitara y se manifestara en medio de ellos. Entonces Dios les da este patrón, ¿verdad? Para que su gloria descendiera y pudiera, lo hizo conforme al tabernáculo celestial, en un modelo, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces aquí esto es muy importante, lo que viene aquí al lado derecho, dice, hasta que el tabernáculo y la posición de Dios fue establecida delante de la gente, cada tribu encontró su posición y lugar de permanencia. Si Dios no está en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestras vidas, vamos a andar como papalotes para un lado y para otro, no vamos a encontrar nuestra tribu, nuestro llamado, nuestra posición. Dios tiene que tener la preeminencia. Y aquí es un claro ejemplo. O sea, Dios no dijo, acomódense como puedan, háganse bolas. No, primero estableció el tabernáculo, primero estableció la manera como debían adorarle, como debían acercarse a él, y luego estableció la manera como debían posicionarse por tribus, ¿sí? Las del norte, del sur, del este y del oeste, y eso, bueno, a traer orden a lo que era una familia, a hacerla una nación también. Bueno, estamos viendo, ¿no?, la importancia de poder nosotros, ¿verdad?, tener un entendimiento de por qué Dios quiere edificar la iglesia, ¿no? O sea, Dios quiere que la iglesia viva el modelo, ¿sí?, de comunión del cielo en la tierra. Y entonces cuando Dios establece el primer tabernáculo, que es el tabernáculo de Moisés, por causa, ¿verdad?, del mismo hombre, Dios lo tuvo que hacer de una manera especial, ¿sí? El propósito inicial de Dios es que el pueblo completo subiera al monte Sinaí, que el pueblo completo experimentara la zarza ardiente. Ese era el propósito. Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto de esclavitud y tráelo a este monte, y aquí dice, me adorarán, aquí me servirán, en este lugar, ahí donde estaba Dios hablando con Moisés, ahí donde Dios le había dicho a Moisés, quítate tus sandalias, ¿verdad? Quítate tu calzado, porque la tierra en la que estás parado es tierra santa. Y Dios quería que todo el pueblo estuviera ahí, ¿verdad?, ministrando a Dios y adorando a Dios, ¿sí? Pero cuando llegó el tiempo, ¿sí?, el pueblo dijo, no, Moisés, no, nosotros no podemos soportar todo esto que está sucediendo en este monte, ¿sí? Así que sube tú, ¿verdad? Y tú recibe el consejo de allá arriba y luego vienes y nos dices y nosotros haremos lo que tú nos digas. Y entonces el mismo hombre, ¿verdad?, el mismo pueblo de Dios puso su distancia. Entonces Dios, ¿verdad?, le dio el diseño a Moisés, y en este diseño el propósito era, ¿verdad?, que Dios pudiera hablar con su pueblo. Era el propósito, ¿sí? Que pudiera Dios comunicarse, ¿verdad?, comunicarle su corazón, comunicarle su voluntad al pueblo, ¿sí? Y él lo quería hacer directamente, pero ahora, ¿verdad?, está teniendo que ser a través, ¿verdad?, de un modelo de adoración que se establece en el tabernáculo, ¿sí? Y que está basado, ¿verdad?, en los sacrificios y en el derramamiento de sangre de animalitos inocentes, ¿verdad? Y un sacerdote haciendo la función de conexión, ¿verdad? Un mediador, dice la Escritura. Pero qué increíble que aún en este modelo
ahí en el lugar santísimo, ¿sí? De encima de las alas de los ángeles que cubrían el el asiento de misericordia, ¿verdad? Que ascendía y cubría los cielos, ¿verdad? Y se extendía, ¿sí? Como un gran paraguas para darle protección al pueblo en contra de un clima, ¿verdad? Desértico, de un clima muy fuerte. Entonces, Dios trae orden, como decía ahorita Rosalba, a la nación, ¿verdad? Dios trae orden al pueblo, ¿sí? Los establece por familias, los establece por tribus, ¿sí? Cada tribu tiene su identidad, cada tribu tiene su característica, su carácter, ¿verdad? Y cada tribu representa una unción que Dios establece para cada uno de ellos, y Dios los establece, ¿sí? De tres en tres, ¿sí? Para que cada uno supiera con quién tenía una identidad o una identificación, ¿verdad? Una relación más estrecha a la hora de convivir juntos como familias, ¿verdad? Establecidas en sus tiendas cada uno. Entonces vemos cómo Dios quiere permanecer continuamente en medio del pueblo, ¿sí? Nadie conoce el propósito a menos que la posición espiritual y el patrón estén establecidos en el lugar. Entonces, Dios, ¿verdad? Para poder hablar y poder comunicarle a Moisés lo que él quería, poder comunicar a través del sacerdocio lo que era su voluntad, ¿sí? Tenía que estar establecido, ¿verdad? El patrón que Dios diseñó, ¿sí? Tenía que haber el funcionamiento de esa adoración que el pueblo no le entendía, el pueblo solamente hacía las cosas, ¿verdad? Conforme le eran mandadas a hacer, y en ese funcionamiento, en ese trabajo sacerdotal, ¿verdad? Los únicos que entraban, sí, a mayor intimidad eran el sacerdocio, ¿verdad? La tribu que había sido escogida, ¿verdad? Para funcionar en el sacerdocio, y eran los que atendían el lugar santo, sí, pero el sumo sacerdote Aarón y sus hijos eran los que podían entrar, ¿verdad? Y rociar la sangre del sacrificio, sí, una vez al año en el lugar santísimo. Sin el tabernáculo no había orden divino de movimiento de las tribus, ¿sí? Las tribus sabían, ¿verdad?, que quien tenía la dirección del el movimiento de toda la congregación de Israel, ¿sí?, era el tabernáculo. Cuando Dios, ¿verdad?, determinaba que era tiempo de avanzar, la nube se levantaba, la nube, ¿verdad?, ascendía, y todos sabían que era tiempo de movimiento, todos sabían que era tiempo de avanzar. Ellos tenían que ir a la tierra prometida, ellos ya tenían una promesa, ¿sí? Y ellos tenían que ir, ¿verdad?, en el orden que Dios establecía de acuerdo con sus tribus. Entonces había una herencia, había una tierra prometida, había, ¿verdad?, una promesa hecha por Dios desde el tiempo de Abraham, ¿verdad? Y ahora el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad?, estaba teniendo, ¿verdad?, un viaje en donde Dios los quería llevar, ¿verdad? Y no solo los quería sacar de esclavitud, sino llevarlos a través del desierto a una tierra buena. Dice la Escritura que era tierra buena, que fluye leche y miel, ¿sí? Entonces, la herencia está establecida de acuerdo con las tribus, ¿sí? Cada tribu iba a recibir su porción, cada tribu tenía, ¿verdad?, una parte de lo que Dios les estaba entregando, y había un plan, ¿verdad?, que Dios le había dado a conocer a Moisés y que le fue impartido a Josué, ¿verdad? Y Josué finalmente iba a ser el que repartiera la tierra por herencia. Entonces, este plan de Dios está edificado alrededor de tiempo, posición, movimiento y orden, ¿sí? Y son estas cuatro cosas las que hacen, ¿verdad?, que el pueblo tenga, ¿verdad?, una dirección divina, ¿sí? Dios era el que estaba dirigiendo todo el caminar, ¿sí? El problema de los 40 años en el desierto fue el problema de incredulidad, ¿sí? El problema en el cual toda una generación no entró a la tierra prometida es porque sus corazones no le creyeron a Dios, sus corazones, dice la Escritura, que se quejaban continuamente
continuamente murmuraban, se levantaban continuamente contra la autoridad delegada, ¿verdad? Y Dios estableció, ¿verdad?, el juicio sobre ellos de acuerdo a sus propias palabras. Dios les tomó en serio las palabras que ellos dijeron y Dios se las cumplió, ¿sí? Y entonces, el plan, ¿verdad?, todavía estaba, ¿verdad?, en la tierra prometida, ¿sí? Y entonces todo tenía que moverse de acuerdo al diseño de Dios, ¿sí? Tenía un tiempo donde se establecían tiempo de campamento, era un tiempo de avanzar, ¿sí? Era un tiempo en donde cuando se establecía el campamento, ¿sí?, las posiciones de cada una de las tribus se establecían en el lugar diseñado, ¿sí? En ese lugar, cuando se levantaba el campamento y empezaban a avanzar, Dios había establecido cómo iban a ir, ¿verdad? Siguiendo el tabernáculo, cada una de las tribus en su posición correcta. Había un movimiento y había un orden divino, un orden establecido para enseñarles, ¿verdad?, a ser una nación, para enseñarles a ser, ¿sí?, finalmente un ejército. Dios estaba trayendo un cambio de mentalidad, ¿sí?, de rompiendo los temores y rompiendo, ¿verdad?, los miedos de una mentalidad de esclavos, ¿sí?, para darles una mentalidad de conquistadores, una mentalidad de guerreros. Y creo que hasta esta fecha Dios se sigue moviendo en esto, dice, en el tiempo, en la posición, movimiento y en orden. Aún si vemos el universo, ¿no?, nos ha dado estaciones, nos ha dado los tiempos, no nos están moviendo las estrellas del lugar, ni el sol anda en desorden. Cada uno sabe o sea, todo se mueve de acuerdo al orden de Dios. Dios no es descuidado. Entonces Dios quiere enseñar a su pueblo a ser un pueblo de orden para que pueda avanzar, que encontremos nuestra posición para que podamos aportar y ayudar al mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero que avancemos. Hoy en día todo es como, ay, pues sí siento, ay, sí siento, déjame ver, puro sentimiento, y es un desorden. La gente llega cuando quiere, cuando puede, cuando siente, en sus tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso no se ven victorias y no se avanza. Seguirá el pueblo, la iglesia, dándole vueltas a un desierto. Pero si ellos querían avanzar, necesitaban seguir los tiempos de Dios, que era el que le marcaba los tiempos, ¿no? Si se tardaron 40 años, pues fue por el desorden en sus mentes, el no creerle a Dios y el querer vivir en sus propios sentimientos. Me llamó la atención, un profeta estaba hablando acerca el calendario judío, está desde estos tiempos que estamos viendo, ¿no? Es el año 1780, ¿no? O sea, no es el año del mundo para que podamos encontrar nuestra posición y podamos movernos bajo la guianza y el orden del Espíritu Santo. Ok, dice aquí, posición espiritual inmediata o estatura gradual progresiva. ¿Ok? Dice el modelo de bendición, volvemos al modelo de Betel, ¿no? Digo, el modelo de Jaime, que es el modelo de bendición. El modelo de bendición se concentra en llevar a las personas hacia su propio destino. En él, cada creyente es bendecido y llevado a un lugar de realización y satisfacción personal. Mi ministerio, mi llamado, mi familia, o sea, todo es en base a algo personal, ¿sí? Es el individual. La experiencia del creyente es personal, sus decisiones están centradas
en la palabra personal que he recibido, en la conveniencia personal, o sea, se centra en el hombre. Ese es el modelo. Queremos que la gente sea bendecida, ¿verdad? Y que tenga su realización, aun dentro de la iglesia o en cualquier área, ¿verdad? De manera personal. Pero hay una diferencia. El modelo de construcción, de edificación, este modelo incorpora a cada persona para un destino común. O sea, nos empieza a hablar de un cuerpo, nos está hablando de una casa de piedras vivas, ¿sí? Nos empieza a cambiar de esa visión individualista separada a empezar a unirnos como un cuerpo y a trabajar para un destino común. Dios lo pudo haber hecho con una sola tribu, desde un principio pudo haber sacado nada más a Moisés o hacerlo con una persona. Empezó con una persona en el Edén y pudo haberlo hecho con una familia como con Noé, ¿verdad? Pero aquí ahora lo está haciendo con una nación y ahora lo está haciendo con una iglesia esparcida por todas las naciones, pero la iglesia necesita tener una mentalidad de cuerpo, no una mentalidad individualista. Dice aquí, todos son incorporados y conectados entre sí, a fin de que rindan cuentas los unos a los otros. No deben romper filas ni sembrar semillas de discordia entre los hermanos. Deben protegerse entre sí hasta que todos hayan cruzado a sus herencias. Entonces, nos vuelve un cuerpo que nos protegemos, un cuerpo que nos complementamos, un cuerpo que nos cuidamos, ¿no? Y que avanzamos hasta conquistar. Cuando entran a la tierra prometida, hubo unos que tomaron su herencia al lado del Jordán antes de cruzar, pero a la hora, ellos fueron con los demás porque el destino era común, era un destino común. Les entonces ayudaron a conquistar. Y les ayudaron, dejaron las familias ya establecidas en sus tiendas, ¿verdad? Pero hubo de estas tribus, dijeron, pues ahí hágale como que yo llegué, ya ni modo, ya alcancé. Y está como las cundinas mentadas, ¿no? Que las primeras todo el mundo, sí, para que compremos esto, para que nos bendigan, para que esto, y a la hora, las primeras 2 o 3 personas se ganan todo y las últimas ya se quedan como los chinos milando. Entonces, no, todos son incorporados y como conectados entre sí, ¿ok? Bueno, estamos viendo entonces cómo es importante, ¿verdad?, desarrollar un sentido corporativo, saber que aún, ¿verdad?, la realización personal, ¿sí?, se va a alcanzar, ¿verdad?, pero va a haber una prioridad, ¿sí?, y la prioridad es lo que Dios quiere, ¿verdad? Bueno, para el pueblo de Israel, el propósito de Dios es que toda la nación entrara a tomar posesión de la tierra prometida. Ese era el destino corporativo, ¿sí? Y de esta manera Dios levanta a un Josué, ¿verdad?, después de Moisés, para que sea él el que meta al pueblo a la tierra prometida, ¿sí? Y que empiece Josué, ¿sí?, a repartir el territorio de acuerdo a cada tribu, de acuerdo al tamaño de cada tribu y de acuerdo, ¿sí?, a la fidelidad de cada tribu, ¿sí? Y les fue entregando, y entonces todos, ¿verdad?, alcanzaron herencia, ¿sí? Y entonces todos a partir de ahí pudieron realizarse ya, ¿sí?, en busca de lo que ellos querían, ¿verdad? Pero ya tenían una herencia establecida. Entonces nosotros necesitamos alcanzar, ¿sí?, el potencial individual, ¿sí?, o reunir personas para cumplir un destino corporativo. ¿Qué es lo que queremos, sí? De nuevo, lo individual, ¿sí?, o lo corporativo, ¿sí? Y cuando nos reunimos como cuerpo, como iglesia, ¿verdad?, cada uno apoyando el proyecto de Dios, entonces juntos vamos a llegar a un mismo destino y juntos vamos a cumplir un mismo destino corporativo. El modelo de bendición se centra en llevar a las personas a su propio destino, ya lo había comentado Rosalba, mientras que el modelo de construcción incorpora a cada persona para un destino común, ¿sí? Bueno, siempre habrá gente en la iglesia que buscará una experiencia personal a expensas de nuestro viaje corporativo, ¿sí? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que cruzaran en el bote al otro lado y lo esperaran, les dio su principal tarea,
¿sí? Los vientos eran contrarios, la barca estaba siendo golpeada por las olas. Pedro encontró la manera de salir de la barca y saltó a la experiencia de Jesús. Los otros discípulos estaban muy ocupados manteniendo el curso y la barca a flote. Así que Pedrito, ¿verdad? Pues buscó, ¿verdad? El poder, aún teniendo que irse solo, ¿verdad? Llegar a Jesús cuando Dios quería que todos juntos, ¿verdad? Estuvieran, ¿verdad? En el encuentro con el Señor. Entonces, qué increíble, porque vemos nosotros, sí, a gente, a personas, ¿verdad? A cristianos, llegar a una congregación, ¿sí? Y con un propósito ya en sus corazones, ¿sí? Y aunque parezca algo como muy político, ¿sí? Pero llegan buscando hueso, como dirían, ¿no? Buscando una posición, buscando un lugar de autoridad. O sea, ese es su propósito, ¿verdad? Tener su propio ministerio, tener su propio lugar de autoridad, ¿sí? Cuando el llamado de Dios es hacer uno solo, ¿verdad? Es hacer un cuerpo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros, ¿verdad? Formamos el cuerpo y Dios, ¿verdad? Empieza a bendecir, la bendición va a alcanzar a todos los que están unidos, ¿sí? Pero nos damos cuenta, o yo al menos me he dado cuenta, que las personas, ¿verdad? Que están entendiendo el ser una piedra viva en una casa espiritual, ¿sí? Yo estoy viendo que Dios los empieza, ¿verdad? A revelar la palabra, a darles entendimiento, a darles conocimiento, empieza a ponerles en el corazón, ¿verdad? El deseo de avanzar en el crecimiento espiritual, el deseo, ¿verdad? De empezar a progresar, ¿sí? Y luego, sí, esto empieza a traer, ¿verdad? La bendición a lo natural, ¿verdad? Empiezan como familia a irles mejor, como familia a tener una mayor unidad en la casa, como familia, ¿verdad? A sentirse que están cada vez siendo más fuertes, ¿sí? Y empiezan a experimentar las bendiciones de Dios, y cada vez que se mueven, ¿verdad? En su vida familiar, ¿sí? Empiezan a ver éxitos, empiezan a ver que tienen el respaldo de Dios, porque han aprendido, ¿verdad? A ser parte de un cuerpo, ¿sí? Y entonces la bendición del cuerpo, la fortaleza del cuerpo, la protección del cuerpo, ¿sí? Está haciéndola Dios, ¿verdad? Y ellos empiezan a ver el resultado en sus familias, ¿no? Pero aquellos que solamente están en la congregación, pero no se involucran, ¿verdad? No se unen al cuerpo, ¿sí? Pues siempre están teniendo pretextos, siempre están teniendo problemas, ¿sí? Y no avanzan. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Bueno, que nosotros, ¿verdad? Aprendamos, ¿sí? A conectarnos con el corazón del Señor, ¿sí? Que aprendamos, ¿verdad? A decirle, Señor, es tu iglesia, Señor, es la iglesia que tú estás edificando. Y Señor, sabemos que cuando tú la edificas y la iglesia es edificada, las puertas del Hades no van a prevalecer. Amén. Me estoy acordando de Moisés, ¿no? Cuando hubo un momento que Dios se desesperó con el pueblo por sus actitudes y Dios estaba a punto de arrasar con ellos, y Moisés intercedió, porque dice, hasta quita mi nombre, ¿no? Y él intercedió porque él abrazó un destino corporativo. Para Moisés hubiese sido muy fácil, ya llevaba 40 años en un desierto, conocía el desierto, hubiera sido muy fácil viendo las actitudes de la gente y las quejas y todo eso, de haberlos mandado a volar, ¿verdad? Y haber cogido su familia, o haber cogido a aquellos que nada más lo estaban apoyando y avanzar. O sea, avanzar y soltar a los demás, pero él se aguantó 40 años más, ¿sí? Hasta llevarlos a donde debían de llegar. Ya no le tocó el pasar, Dios tuvo una revelación y después de Jesucristo, pero no le tocó pasar, pero él cumplió su propósito a donde pudo, ¿no? Entonces, la sabiduría apostólica lleva a cada creyente a ver el panorama de un destino corporativo en lugar de realización personal, y este es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad, porque en el mundo cada quien se rasca con sus propias uñas, cada quien a ver quién alcanza y aplastan uno, y a veces esa mentalidad viene a la iglesia.
las quejas o el hablar mal de otros, ¿no? Porque no se ve la importancia de avanzar juntos. Entonces, aquí vemos a Pedro, sí, siempre lo estamos admirando porque caminó y tuvo fe, pero también está esta otra realidad. Sí, los otros estaban cuidando la barca, estaban tratando de que no se hundiera y dijo Pedro, pues yo voy a ver mi experiencia, ¿no? Entonces, también tuvieron fe los otros para mantenerse y para permanecer juntos, para cumplir la tarea corporativa de reparar la barca, de echar agua fuera al agua, lo que fuera, ¿no? Para evitar que fuese destruida. Entonces Dios quiere enseñarnos, ¿no? El enemigo arrasa y golpea constantemente a la iglesia. A veces no son por las cosas de fuera, son las cosas internas, por esa falta de visión de ese destino corporativo, que si afecta a uno, afecta a todos. Cuando se ve individual las cosas, pues la gente avienta a veces las responsabilidades o las hace a un lado, no les da importancia, pero cuando nosotros tenemos una mentalidad de edificadores, sabes que las cosas de Dios importan y importa la gente, importa lo que estamos haciendo juntos, ¿no? Y oramos y luchamos por ello, para edificar puentes, para hacer restauradores de portillos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos necesita a todos, ¿ok? Oye, me estoy acordando cuando entran, ¿verdad? Cruzan el Jordán y llegan a la tierra prometida, ¿sí? Y tienen una victoria tremenda en Jericó, ¿verdad? Sí. Y completamente, ¿verdad? Arrasan con Jericó, ¿verdad? Y ven el poder de Dios manifestándose al venirse esos muros increíbles, ¿verdad? Venirse abajo y todo. Y entonces ellos están muy confiados, ¿verdad? Y la siguiente ciudad que está ahí pegada era Jai, ¿verdad? Y, ¿verdad? Josué dice, no, pues si nos echamos Jericó, pues ahí está, ahí como quiera, ¿no? Como quiera la hacemos, ¿sí? Y entonces resulta que van, ¿verdad? Y van y son derrotados. Sí. Son derrotados ahí en Jai, ¿verdad? Y entonces, pues, Josué, ¿verdad? Empieza a orar, ¿verdad? Y a decir, bueno, Señor, pues, ¿qué pasó, Señor? Si tú estás con nosotros, si tú nos diste la victoria, ¿verdad, Señor? ¿Por qué está así? ¿Por qué tu pueblo, ¿verdad? Fuimos avergonzados y derrotados de esta manera, ¿sí? Y entonces, pues, resulta que hubo un hombre, ¿sí? Que tomó lo que Dios dijo que no tomaran, ¿sí? Que se posesionó de las cosas que Dios dijo que eran anatema, ¿verdad? Que no las debían de tocar, ¿sí? Y este hombre, ¿verdad? Agarró ese oro, agarró esos mantos, ¿verdad? Y los escondió, ¿sí? Y entonces vemos, ¿verdad? Que hay un destino corporativo, pero que hay una persona, ¿verdad? Que está buscando lo propio, está buscando lo suyo nada más, ¿sí? Y por causa de uno, ¿sí? Hubo una derrota de toda la nación, ¿verdad? Hubo una derrota del ejército de Israel, ¿verdad? Uno afectó la victoria de lo que Dios, ¿verdad? Pues tenía la intención de entregarles, pero no se las pudo entregar por causa de uno, ¿sí? Que no, ¿verdad? Supo mantenerse en el cuerpo, de uno que no supo obedecer, ¿verdad? Ni tener un sentido de visión, ¿verdad? De lo que era la victoria cuando se caminan juntos, ¿sí? El provecho propio, el alcanzar su propia realización, ¿verdad? Llevó, ¿verdad? A la victoria a la derrota del ejército. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que esto detiene el avance, ¿sí? Detiene cuando hay, ¿verdad? Problema en la unidad, ¿sí? Se frena todo, ¿sí? El campamento no avanza, el ejército no avanza, ¿sí? Los propósitos no avanzan, se quedan detenidos porque hay gente que está buscando lo suyo nada más y no está teniendo un sentido corporativo, ¿no? Lo mismo, me acuerdo con Aarón y María, ¿no? Los hermanos de Moisés, pues eran mayores que Moisés, pero Dios había levantado a Moisés y las instrucciones venían por Moisés. Y sí, los otros profetizaban, el otro era sacerdote, y empiezan a juzgar a Moisés porque se casó con una mujer cusita. Entonces también Dios inmediatamente interviene. ¿Por qué? Porque esas quejas, esa manera de hablar, ese buscar su propia proyección,
estaba dañando el destino corporativo de todos y más que se estaban levantando contra una autoridad establecida por Dios. Inmediatamente Dios los detiene y vemos cómo María es cubierta con lepra, ¿verdad? No vino a todos, pero vino a ella la lepra, y también detuvo el campamento de poder avanzar por una semana. Entonces, es importante estos puntos, ¿no? De que tengamos una visión corporativa, que no hagamos cosas que dañen la casa o la obra de Dios, porque Dios nos va a ser responsables de ello. Y mucho se detiene el avance por esa mentalidad individual, ¿sí? Entonces aquí diferencias entre los conceptos pastorales actuales y las funciones apostólicas dentro del Nuevo Testamento. Nosotros hemos crecido en estos años con una mentalidad pastoral, un concepto pastoral, una iglesia pastoral, y no ha sido sino hasta hace unos 20 años más o menos, un poco más, que empieza, ¿verdad? O en los años 2000, por ahí, Dios empieza a hablar de lo apostólico, de los diseños, de las estrategias, ¿no? Entonces esto trae un alineamiento, un cambio de mentalidad. Entonces aquí están estas diferencias. El modelo de bendición, ¿verdad?, está fuertemente centrado en las necesidades de la gente, ¿verdad? Entonces vemos cómo, ¿verdad?, cuando las iglesias se mueven solamente en la unción de pastor, ¿sí? Pues sí, ellos tienen un corazón, ¿verdad?, para las ovejas, para cuidarlas, para apapacharlas, para mantenerlas contentas, ¿verdad?, para que estén comiendo nada más, ¿verdad? Y todo se centra, ¿verdad?, en que la gente esté a gusto, en que la gente tenga las comodidades que debe de tener, ¿verdad? Y que la gente no se moleste para que no se vaya, ¿sí? Entonces vemos cómo la visión, ¿verdad?, tiene un enfoque muy particular, ¿verdad?, hacia la gente, ¿sí? En lugar de tener un llamado a los propósitos de Dios para establecer su reino, ¿sí? Cuando se trata de establecer el reino de Dios, muchas veces, ¿verdad?, se van a tener que dejar las comodidades, muchas veces se van a tener que dejar los deseos, ¿verdad?, de las cosas personales para poder nosotros hacer que el reino de Dios, ¿verdad?, se establezca, que el reino de Dios avance. Sí, porque es un reino, quiere decir que hay un ejército, ¿verdad?, que tiene que caminar, ¿verdad?, en esta unción de conquista para que el reino de Dios sea establecido, ¿sí? Entonces, en un ejército, los soldados, ¿verdad?, los guerreros no tienen propósitos personales en ese momento, ¿verdad? Todo está centrado en la dirección de lo que Dios da para el ejército. Así que muchas de las funciones pastorales de hoy tienen un origen humanista. Entonces, vemos cómo las iglesias, ¿verdad?, tratan de usar todo lo que el mundo usa para tener a la gente, ¿verdad?, contenta, ¿sí? De la misma manera que lo hacen afuera para tener a la gente, ¿verdad?, atrapada, ¿sí? Entonces, vemos que estos entendimientos a nivel pastoral y estos conceptos a nivel pastoral y esta mentalidad a nivel pastoral, ¿verdad?, tiene que empezar, ¿verdad?, a transicionar, ¿sí? Cuando la iglesia está demasiado centrada en la gente, estará establecida en una mentalidad de mantenimiento. ¿Qué tengo que hacer para que la gente se mantenga contenta? ¿Sí? Prefiere comprometer el curso en lugar de demandar el cambio para adaptar el curso, ¿sí? Si Dios quiere, ¿verdad?, que haya un alineamiento, entonces el camino que se lleva va a tener que ser modificado, ¿sí? Pero los conceptos pastorales, ¿verdad?, no quieren, ¿verdad?, que la gente se sienta comprometida, ¿verdad? O sea, tú te das cuenta que cuando la visión está en la necesidad de la gente, ¿sí?, la gente no está comprometida con la iglesia. Ahorita están, pero si no se sienten a gusto, entonces fácilmente se van, ¿verdad? No hay un sentido de pertenencia, no hay un sentido de cuerpo, ¿sí? Y vemos cómo, ¿verdad? Dios quiere establecer un alineamiento en el curso que llevamos. Miren, tenemos una sola vida, ¿sí? Tenemos, ¿verdad?, ciertos años establecidos para que los caminemos, ¿sí? Y, ¿verdad?, Dios quiere, ¿verdad?, que nuestro caminar, ¿verdad?, pues tenga un sentido de destino, ¿verdad?, corporativo y de destino, ¿verdad?, profético. Entonces,
necesitamos, ¿verdad?, alinear y hacer los cambios que tengan que hacerse, ¿verdad?, a nuestro caminar, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de enfocarnos, ¿sí?, para que podamos nosotros, ¿sí?, tomar el camino de Dios. Podemos tomar, dice la Escritura, que los caminos del mundo son muchos y son amplios, ¿verdad? Tú escuchas a la gente decir, pues todos los caminos te llevan a Roma. Pues sí, pero no te llevan a Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, que el camino angosto, el camino que Jesús establece, ¿verdad?, cuando viene a la tierra, ¿verdad?, para llevarnos a la salvación, dice la Escritura que solamente, ¿verdad?, a través de Cristo podemos llegar al Padre. Así que no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy ese camino. Entonces nosotros tenemos que movernos. ¿De regreso? Sí, pues así, sí. Ven. Movernos. Pues nosotros tenemos que movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, permitir que el Espíritu Santo guíe nuestro destino, ¿verdad?, corporativo. Es importante, el Espíritu Santo sabe bien lo que se necesita porque la iglesia es del Señor, la iglesia es de Jesucristo. El Espíritu Santo sabe cómo se tiene que edificar de la manera correcta y levanta, ¿verdad?, a los 5 ministerios para que haya, ¿verdad?, esa corrección y ese alineamiento. Ahorita la palabra dice que, dice Dios, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Dice, como son mucho más altos mis pensamientos, así son mis caminos. Entonces, ciertamente, el hombre naturalmente, la mentalidad natural humanista, no podemos comprender los pensamientos y los caminos de Dios. Pero dice, deje sus caminos, deje sus pensamientos y volvámonos a Dios. Entonces podemos ver, percibir cómo Dios ve las cosas y alinearnos con lo que Él está edificando. Actualmente es tan fuerte esta mentalidad pastoral que ahorita estamos viendo y están saliendo en redes sociales y está viendo iglesias abiertas totalmente, ¿verdad?, con la nueva modalidad sexual, la nueva cultura. Y hay líderes religiosos mundiales que están pidiendo aún cambiar la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no sirve para estos tiempos. O sea, la sociedad ha cambiado, entonces se adapta, quiere el hombre, con tal de mantener a la gente contenta o de que la gente venga, abre puertas, se adapta, ¿verdad? Deja que el mundo entre y para que la gente esté contenta. Desgraciadamente, mucha gente estará dentro de iglesias donde se estarán perdiendo. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el camino de Dios, están siguiendo los caminos humanistas, los caminos religiosos, ¿verdad? Y eso es un grave peligro, ¿ok? Entonces, aquí la unción apostólica lleva a la gente a centrarse en el llamado y propósito de Dios para sus vidas. Indirectamente, la unción apostólica satisface las necesidades de las personas, exhortándolas a seguir el llamado y propósito de Dios. Esto le permite a los creyentes crear un impulso espiritual para superar sus propias necesidades a través de su fe en Dios. O sea, el apóstol tiene visión y exhorta, enseña, ¿verdad? Y transiciona a la gente de ovejas, nos ayuda a entrar en una posición de hijos, en un crecimiento que Cristo se ha formado en sus vidas. Lleva a los creyentes, ¿verdad?, a tomar responsabilidad de su crecimiento, lleva a los creyentes a tener una visión corporativa y a buscar suplir sus necesidades, ¿verdad?, a través de Dios. Muchas veces la iglesia, la gente no crece porque quiere suplir sus necesidades a través del puro pastor o de las hermanitas que tienen a un lado. No desarrollan fe, no desarrollan compromiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más están centrados en quién me llama, quién me pone, quién me sostiene, quién me bendice. Y si no encuentran esa bendición que ellos esperan y ese amor tan lindo y de tarjetitas y llamaditas y que te estoy apapachando todo el tiempo, dicen, están en la iglesia. ¿Por qué? Porque sienten como ovejas. Entonces, sí, el pastor ve y alimenta a las ovejas, cuida a las ovejas, es muy importante la función del pastor, pero es necesario, si Dios quiere una iglesia gobernante, una iglesia que impacte, una iglesia, sí, que ponga a sus enemigos por debajo de sus pies, que sea su cuerpo y lo represente, no puede ser puras ovejas.
¿sí? O iglesias con gente con una bola de necesidades personales que no saben suplir de otra manera más que pidiendo a ver quién les suple, porque no sabe conectarse con Dios. Pero indirectamente, dice, la unción apostólica satisface las necesidades de las personas, exhortándolos, impulsándolos a que vean más allá, a que se preparen, a que se equipen, a que entren en su llamado con Dios, a que tengan una comunión con Dios, que les permita crecer, que les permita desarrollar su carácter, ¿sí? Conforme el de Cristo y superar sus necesidades por medio de una fe propia, no una fe prestada, una fe personada más a ver qué oí, sino una fe sólida y fuerte. Entonces, este énfasis apostólico aleja a los creyentes de un estilo de vida centrado en sí mismos a un estilo de vida y prioridades de reino. Empezamos hasta, no hace muchos años, no se hablaba ni de reino. Se hablaba pues de iglesia, ¿verdad? Y coinonía y todo eso, pero no teníamos una mentalidad de reino. Yo recuerdo en 2007 que vamos a México y el nombre del congreso es El Reino está en ti. Y dije, ay, ¿de qué se trata? ¿No? Y sabía que había apóstoles que venían y profetas. Bueno, queremos conectarnos. ¿Qué está Dios hablando en este tiempo? Entonces, mientras la iglesia no va transicionando y va con esa mentalidad de bendición, ¿verdad? Todo lo que sea reino, todo lo que sea de avanzar o de confort, es muy inquietante, porque pues yo quería cofecitos y quería convivencias y quería eventos, ¿verdad? O desarrollar mis talentos. Hay iglesias que todas las semanas sale el talento y les voy a cantar y les voy a bailar y les voy a bailar y les voy a cantar y les voy a cantar. Y ese es su llamado, a entretener a la gente, ¿verdad? Pero Dios quiere que avancemos y que hagamos las cosas con un propósito que vaya más allá de nuestras necesidades personales, sino que nos convirtamos en aquellos que aportamos. Acuérdense, esta semana hablábamos de la alabanza, de la adoración. Es muy diferente, ok, adoramos nuestra relación con Dios personal, pero qué importante que también tengamos una visión que cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿sí? Edifiquemos juntos y que en esa adoración corporativa abramos los cielos juntos, ¿sí? No veamos un espectáculo, sino que nosotros aportemos nuestra unción, aportemos lo que Dios ha puesto en nosotros para edificar juntos y abrir los cielos y que Dios pueda moverse a través de todo el cuerpo. Bueno, la unción apostólica alimenta a la gente en lugar de entretenerlas. Aquí hay que corregir. El papel pastoral de hoy se centra en amar y alimentar a la gente para que aumenten de peso, mientras que la unción apostólica busca entrenar y capacitar a la gente para desarrollar músculos, ¿sí? Entonces vemos un énfasis diferente, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que lo que nos va a dar la victoria, ¿verdad?, es cuán desarrollada tengamos nuestra vida de fe, Sí. ¿sí? Cuánto de la palabra de Dios esté, ¿verdad?, siendo palabra viva dentro de nosotros, cuánto de las verdades de Dios y de las promesas, ¿verdad?, estén guardadas en el corazón, ¿verdad?, para poder usar la palabra de Dios con eficacia. Entonces, la unción apostólica tiene el propósito de que la gente, ¿verdad?, se desarrolle en su vida de fe, ¿sí?, que pueda usar la palabra de Dios con eficacia, ¿verdad?, y que esté capacitado y esté entrenado para que sean vencedores, ¿sí? Pero vemos, a diferencia de la visión pastoral, ¿verdad?, pues es que la gente esté comiendo nada más su pastito, ¿verdad?, continuamente, dice, y que aumenten de peso, que estén gorditas. ¿Sí? Bueno, la unción apostólica reta a la gente a crecer, ¿sí? Y esto es importante porque la gente no quiere, la gente se resiste, ¿verdad?, a crecer. La gente no tiene un entendimiento de por qué tienen que crecer, ¿verdad? Entonces, si no tienen un entendimiento de por qué tienen que crecer, pues no quieren entrenarse, no quieren capacitarse, ¿verdad? No quieren disipularse, ¿sí? Y entonces cuando la gente empieza a tener, ¿verdad?, esa claridad en su entendimiento de que el propósito de Dios es que no nos quedemos como niños espirituales, sino que empecemos a crecer, ¿verdad? Pues ellos van a darse cuenta, ¿verdad?, de que pueden empezar a vivir en otro plano,
pueden empezar a vivir, ¿verdad? En la realidad del poder de Dios en sus vidas, ¿sí? Se empiezan a dar cuenta de que la voluntad de Dios, ¿verdad? Para sus vidas, dice la Escritura que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, cuando ellos entran en estas dimensiones de la fe, ¿verdad? Ellos van a poder, ¿verdad? Por sí mismos descubrir que la voluntad de Dios es buena para sus vidas. Y entonces sabrán que la voluntad de Dios es que tengan, ¿verdad? Un crecimiento, ¿verdad? Un desarrollo, ¿verdad? Que sus vidas, ¿verdad? En lo espiritual tengan estatura, como hemos visto en algunas otras clases, ¿no? Bueno, las personas que responden a esta exhortación desarrollan músculos espirituales conforme son capacitados, ¿verdad? Entonces vemos que esto es una realidad. Hace ratito yo les comentaba, ¿no? Que cuando la gente, ¿verdad? Realmente se conecta para ser parte del cuerpo, ¿sí? Y entonces, como estamos conectados para ser parte del cuerpo, ¿sí? Tenemos que ir creciendo juntos, ¿sí? Y entonces esto nos permite desarrollarnos juntos. Quiere decir que empezamos a caminar en una misma fe, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el propósito de la madurez espiritual, el propósito de los 5 ministerios, es que todos los creyentes, ¿verdad? Crezcan, ¿sí? Hasta alcanzar el mismo nivel de fe. ¿Sí? Quiere decir que todos podamos pensar, ¿sí? De la misma manera como Jesús pensaba. Jesús, ¿verdad? Tenía su nivel de fe y él pensaba de acuerdo a la fe, ¿verdad? Que tenía, ¿no? Y entonces él quiere que nosotros, ¿verdad? Logremos levantarnos y alcanzar, ¿verdad? Esa fe, ¿verdad? Que necesitamos para mover montañas, ¿sí? Entonces, cuando somos capacitados, ¿sí? Y empiezan a elevarse en estatura para convertirse en vasos útiles y eficaces para cumplir el plan de Dios. Dios necesita a hombres de fe, ¿verdad? Probada, a hombres que verdaderamente estén preparados y capacitados, ¿verdad? Para que puedan ser útiles en las manos de Dios. La unción apostólica va más allá de cuestiones relacionadas con la seguridad del amor, ¿sí? Tú, cuando sabes que Dios te ha llamado y cuando sabes que Dios tiene un propósito para tu vida y tú empiezas a buscar, ¿verdad? El propósito de Dios y el Espíritu Santo te lo empieza a mostrar, ¿verdad? Aunque sean porciones, ¿verdad? Pero sabes que Dios te está empezando a clarificar tu llamado, ¿verdad? Tu caminar, ¿sí? Entonces, no importa lo que el mundo diga, ¿verdad? No importa si los demás te hablan o no te hablan, si los demás te buscan o no te buscan, ¿sí? Tú sabes que Dios, ¿verdad? Está alineando tu caminar, ¿verdad? Y que el amor de Dios para tu vida es incondicional, ¿sí? Y si la gente te rechaza, si la gente de repente, ¿verdad? Aunque muchas veces sin darse cuenta te ofenden, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Que eso no te va a robar la bendición de tu destino, ¿verdad? Entonces tú mismo tienes que proteger tu corazón, ¿verdad? Y amar a las personas. Muchas veces las personas sin darse cuenta hacen comentarios descuidados, ¿verdad? Y lastiman a otras personas, ¿sí? Pero cuando el amor de Dios está revelado a tu corazón y sabes que con amor eterno te ha amado Dios, ¿verdad? Y que te ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Entonces tú sabes, ¿verdad? Que eres hijo de Dios, amado de Dios, eres hija de Dios, amada de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la unción apostólica empieza a funcionar, ¿verdad? En la congregación, se ocupa de la gente amonestando, enseñando a todos los hombres en toda sabiduría, hasta que cada hombre sea capaz de presentarse completo en Cristo, ¿sí? Bueno, el propósito de la unción apostólica, te vuelvo a repetir, es llevarnos a la madurez apostólica, ¿verdad? Es llevarnos a esa madurez espiritual, ¿sí? Y por eso, repito, los 5 ministerios son importantes. En la congregación se tienen que empezar a definir, ¿sí? Los llamados que hay, ¿verdad? Así que no se detengan. Dice el papel pastoral de hoy toma sobre sí mismo la responsabilidad de llevar a cabo diferentes tipos de servicios para mantener a la gente, mientras que la unción apostólica demanda el desempeño de los santos. O sea, el papel del pastor, ¿verdad? Pues cree que la responsabilidad es que la gente esté contenta, que esté la gente, ¿verdad? Y el pastor está haciendo supliendo todo, ¿no? Y no, es necesario desarrollarlos, enseñarles. Es como en una casa, si una mamá es la que hace todo, pues los hijos no toman responsabilidad.
¿sí? No toman responsabilidad y conforme van creciendo tienen que tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas un día van a desempeñarse individualmente. Entonces no se ayuda cuando se hace todo por los demás. Lo apostólico lanza a la gente el reto de tomar responsabilidad de sus propias vidas y necesidades. Creo que algo que Dios en lo que crecimos nosotros, ¿no? No crecimos nosotros con un pastorado, o sea, nosotros no crecimos o teniendo así como un pastorado de apapacho, o sea, fuimos equipados, fuimos enseñados en la Amistad Cristiana en México, nuestros pastores, ¿sí? Muy lindas personas, todo eso. Ellos nos enseñaban, nos daban los estudios, nos equipaban, ¿sí? Y a lo mejor ni siquiera se daban cuenta, ¿no? Que estaban, pues, ayudándonos a desarrollarnos, porque la enseñanza es útil para todos, para crecer, ¿sí? Entonces, no nomás para tenerlos comiendo, sino para que aprendan también a dar alimento a otros. Entonces, yo no recuerdo más que una vez y me tocó ir a una consejería con Maruca, ¿no? Con una necesidad, una situación que estaba yo viviendo hace muchos años, ¿no? Pero realmente el tomar responsabilidad de tu propia vida y empezar a buscar, Señor, enséñame, Señor, muéstrame, Señor, cómo leo con el matrimonio, cómo acá, entonces el Señor te va encaminando. Y el Señor nos va conectando y a veces, pues nos da estudios que debemos leer, libros o enseñanzas de alguna manera, nos alimentamos. No estamos viniendo ahorita a decir, es que yo vengo de un instituto bíblico, no lo sabíamos todo y no venimos de ningún instituto bíblico, pero nuestro maestro ha sido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, queremos cumplir su voluntad y hemos tomado la responsabilidad de crecer, aún si no estamos dando las clases. Aún si temas que estudiamos nunca los vamos a compartir, pero es nuestro crecimiento, es el pan de cada día, es lo que Dios nos da como alimento. Entonces, por eso a veces es muy fácil, de repente, pues comparte, pues es que no te preparaste el sándwich un día antes, una semana antes, has estado comiendo constantemente. La palabra está en el corazón. Entonces, a veces con lo pastoral, ¿verdad? No se reta a la gente a verse más allá de ovejas, más allá de prepárate. Yo a veces digo, ¿has preparado un ensayo, un estudio? ¿Has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás aprendiendo? Generalmente la gente no aprende por sí misma, por estudio de la palabra. Oye aquí, oye allá, para los que oyen, pero muchos ni siquiera eso. Porque hay mucha ocupación, porque no se entiende, no se tiene tiempo, pero es necesario, y luego no podemos culpar, es que el pastor no dijo, es que el pastor no me enseñó, pero qué responsabilidad, son cientos de personas con diferentes mentalidades, con diferentes necesidades, se imparte la palabra que es viva y eficaz, que la palabra es poderosa y se reta siempre, busca a Dios, conéctate con Dios, se reta, sí, estudia la palabra, cree la palabra. Pero es cierto, lo apostólico nos lanza el reto siempre a hacernos responsables. Pablo lo dijo, mira, nosotros pusimos los cimientos, pero ve a cada quien cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque nuestra obra está siendo probada. Entonces la gente necesita elegir su propio destino, tomando decisiones a obedecer la palabra de Dios. Ayer les hablábamos de la fe. Pues hay muchas personas que batallan, vienen las crisis y no tienen palabra. Ay, es que no se me pega, tengo mente de teflón. Pues sabes qué, tal vez no se te pegue el versículo, pero si tienes una comunión con Dios, si tienes experiencias, y si estás leyendo, y si diligentemente estás estudiando, leyendo, o aprendiendo, preguntándote a Dios, claro que se te pega. Claro que viene la conciencia de las verdades de Dios, la conciencia del Espíritu Santo que está en ti.
No necesitamos tener todo de la A a la Z aprendido, pero sí una relación personal, una relación que edifique y que va desarrollando nuestras vidas. Entonces, lo pastoral, no importa si no crece, lo importante es que crezcan en números y que den lana. Pero para el apóstol necesita que haya hijos que se desarrollen, que crezcan y que tomen responsabilidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ellos van a dar continuidad. Si no se avanza de lo pastoral o lo apostólico, no hay continuidad. No hay continuidad, entonces la obra se pierde. La unción apostólica hace que la gente haga cosas por sí mismos, no nada más peladito de la boca. Necesitamos hacer, por ejemplo, yo no estoy haciendo las tareas de Uber, cada quien tiene que hacer sus tareas. Nosotros tuvimos que hacer las tareas, entonces cada quien es responsable aún, pues delante de Dios, porque pues la responsabilidad que hemos tomado con él, ¿no? Dice, los santos también aprenden a levantarse para proveer servicios para el reino y se convierten en miembros funcionales, ¿sí? Que funcionan, que tienen su lugar, que reconocen su llamado, su unción, que aportan, que se conectan con la casa, que se conectan con la visión, que se conectan con el cuerpo. Si es la unción apostólica, empieza, como vemos aquí, rompecabezas, a poner cada pieza en su lugar para que funcione y se edifique. Sí. El papel pastoral actual, equipa al líder para actuar como el agente de gracia de Dios, para suplir las necesidades de la gente. Mientras que la unción apostólica equipa a cada creyente para funcionar efectivamente en la obra del ministerio. ¿Sí? Bueno, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Por muchos años, sí, que muchas de las iglesias, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado estar de cerca con muchos de ellos, y su énfasis ha sido el liderazgo, ¿verdad? Clases de liderazgo, seminarios de liderazgo, congresos de liderazgo y todas las enseñanzas en base al liderazgo, ¿verdad? Para levantar líderes, ¿sí? Pero el propósito, ¿verdad? De la visión pastoral, ¿verdad? Es que se levanten aquellos que van a suplir las necesidades de la gente, ¿sí? Y entonces vemos cómo, ¿verdad? Esto viene en contraparte, ¿verdad? A lo que hace la unción apostólica. Cuando tú lees el libro de Efesios capítulo 4, en donde habla de los 5 ministerios, ¿sí? Es el propósito, ¿verdad? Dice ahí, luego, cuando empieza, dice, Jesús dio dones a los hombres, ¿verdad? Y los 5 ministerios, dice, para, ¿sí? Perfeccionar, dice, a los santos. Entonces, el propósito es toda la congregación, ¿sí? El propósito es que todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, ¿sí? Puedan crecer, puedan madurar, puedan entrenarse, ¿verdad? Puedan prepararse, puedan equiparse, para que todos sean perfeccionados para la obra del ministerio, ¿sí? Así que normalmente en la visión pastoral, ¿verdad? Pues es que sea el pastor el que haga todos los proyectos y que haga todos los trabajos y que haga todas las cosas y siempre vaya al frente, ¿sí? Pero bajo la unción apostólica y profética, ¿sí? Los creyentes, ¿verdad? Los santos de Dios, los miembros de la congregación, los hijos, ¿sí? Son los que se tienen que levantar para hacer la obra del ministerio. Quiere decir que cada uno de los santos, ¿sí? Tiene la unción, tiene el conocimiento, tiene el entendimiento, tiene los dones espirituales, tiene, ¿verdad?, el fruto del Espíritu, tiene la unción del Espíritu Santo, se mueven en el poder de Dios, se mueven en el poder de la unción, ¿verdad?, para hacer el trabajo, ¿verdad?, que la iglesia se necesita que se haga, ¿no? Entonces, la iglesia es para equiparse, ¿sí? Y son enviados, ¿verdad? Enviados para que hagan el trabajo, para que hagan la obra del ministerio, ¿sí? Bueno, este es el entrenamiento apostólico. La impartición apostólica provee, por medio de la capacitación y el entrenamiento, la avenida para que sean transferidas habilidades, talentos y destrezas a todos aquellos que no la tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este entrenamiento apostólico? Bueno, es preparar el ambiente
¿sí? Levantar a la iglesia, ¿verdad? A la congregación, a los santos, levantarlos a un nuevo nivel espiritual, ¿sí? Trabajando con todos ellos, ¿sí? Que haya, ¿verdad? Una impartición o una transferencia, ¿sí? De todos estos dones, habilidades y talentos y destrezas que se requieren, ¿sí? Y sobre todo aquellos que no la tienen, ¿verdad? Y todo, bueno, ¿verdad? Va a haber una impartición, ¿sí? Pero ahora, una vez que tienes tú la impartición, ahora a ti te toca la responsabilidad de hacerlos crecer, de hacer que se desarrollen, ¿verdad? De llevar tu vida, ¿verdad? Que se perfeccione, ¿sí? Y entonces permite un mayor fluir de revelación en la vida de las personas, ¿sí? Para que puedan ser capaces de hacer lo que Dios desea. Cuando viene la unción apostólica, ¿verdad? Siempre vas a darte cuenta que si está fluyendo lo apostólico, ¿sí? Es porque va a haber una impartición, ¿sí? No necesariamente tiene que haber una imposición de manos, ¿sí? Pero la palabra de Dios está siendo enviada, está siendo impartida al espíritu de todos los que tienen oídos para oír, de todos los que tienen un corazón para recibir, de todos los que están siendo parte del cuerpo, de todos los que son hijos de la casa, ¿verdad? Y están recibiendo la impartición, ¿sí? Quiere decir, están siendo llevados a un nivel de revelación más alto, un nivel de entendimiento más alto. Y entonces tú te das cuenta de los que están siendo verdaderamente hijos de la casa, ¿sí? Que empiezan a hablar ya de una manera diferente, empiezan, ¿verdad?, a orar de una manera diferente, empiezan a expresarse de una manera diferente, están teniendo reacciones, ¿verdad?, de una manera diferente como no la tenían antes, ¿verdad? Están creciendo espiritualmente, están teniendo revelación de la palabra. Cuando empiezan a compartir, te das cuenta de que ya están compartiendo en la revelación de la palabra que están recibiendo, ¿sí? Para que ellos puedan ser capaces, dice esta porción, de hacer lo que Dios desea. Entonces, están siendo equipados, están siendo impartidos, están recibiendo la revelación, están recibiendo la unción, ¿verdad? Para que puedan ser instrumentos de Dios, ¿verdad? Para que puedan ser hijos de Dios, ¿verdad? Como dijo Jesús, y ustedes harán cosas mayores, las harán, ¿verdad? Allá afuera, ¿sí? Si ustedes pueden, ¿verdad? Tomar, ¿verdad? Lo que yo tengo, dice Jesús, ustedes también lo pueden hacer. Y Jesucristo nos impartió el Espíritu Santo. Entonces, lo que Él tenía nos los entregó, ¿sí? Ahora hay que nosotros, ¿verdad? Caminar hacia el crecimiento. Pues por eso es tan importante, ¿no? El entrenamiento, el equipamiento, la formación. Eso es lo que viene cuando la unción apostólica empieza a desatarse. Es muy diferente, podemos darnos cuenta de que es muy diferente a la unción pastoral, que nomás interviene, que nomás mantiene en la gente. Pero lo apostólico tiene que ver con un equipamiento y ciertamente se nota. Y ahorita podrás darte cuenta por qué cuesta tanto trabajo en que la gente se despierte, diga, me quiero preparar. Hay gente que lleva años pensándola y por más que les insistimos la importancia de esto, no lo ve. ¿Por qué? Porque están en el programa de mantenimiento de ovejas, están en el mantenimiento de, nada más que es suficiente, hasta aquí llegué, ¿no? Dame mis pastillas. Así, entonces no avanzan, pero estamos viendo la generación emergente que Dios está levantando, tienen otra mentalidad, tienen otra manera de percibir y eso da muchísimo gozo ver el crecimiento, el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque están abrazando, aunque no se, como dice Sergio, aunque no se está imponiendo manos constantemente, simplemente están recibiendo, están chupando de la palabra, se están conectando con el mensaje, se están conectando con el corazón de la casa, con el ADN de la casa. Están atrapando la revelación. Y se nota. Nosotros nos decían los jóvenes, es que se nota, cuando ustedes no están, ¿verdad? Se nota quién está creciendo y quién no, y si pueden compartir, pues se va a notar. En los que a lo mejor traen la mentalidad todavía pastoral o la mentalidad, ¿verdad? Que está en religiosa o una mentalidad de querer agradar a la gente, todo esto, o una persona que trae un mensaje que trae, ¿verdad? Una dirección o que trae revelación, simplemente es la unción y revelación, se nota, y la gente dice, es que sí se nota. Entonces, qué importante que Dios nos está preparando, y esto es para todos los que quieren, ¿verdad?
Y ahorita le digo, la semana pasada, en España, que mandamos la primer clase de estos temas, y fascinado el pastor Emilio, ¿no? Y ya se conectó con otros 2 pastores de España, dice, ya pusimos fecha, nos vamos a estar juntando para ver este material y para estar orando, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto la decadencia de la iglesia, han visto la condición en que ha caído la iglesia. Entonces, la gente está desesperada, la iglesia de Dios es muy poderosa, no puede ser lo que estamos viendo. No puede ser, y estamos en tiempos donde Dios está, ¿verdad?, retándonos a ir hacia arriba, a avanzar, a no estancarnos, a meternos al río de Dios, a ser entrenados, ser equipados. ¿Por qué? Porque este tiempo que tú estás invirtiendo, Dios va a bendecirlo, tú te vas a dar cuenta, es como una persona que hizo un músculo espiritual, la palabra lo vuelve vacía, tú mismo te vas a sentir fortalecido, útil, vas a tener que dar, que aportar, pero aquellos que no, van a seguir siempre esperando que les den, que les pongan, que les hagan, y frustrados. ¿Por qué? Porque no están viviendo el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Ok? Pues nos vamos a detener aquí en este tema, y pues vamos a ir desarrollándolos, vamos meditando en ellos, ¿no? Y Padre, gracias Señor, porque ciertamente tú nos estás transicionando, Señor, y ha sido un proceso largo, cosas que no veíamos, estamos viendo, estamos comprendiendo, Señor, y gracias porque este es el tiempo, Señor, este es el tiempo, Señor, para empezar, Señor, a establecer estos diseños apostólicos, y declaramos que Agua Viva, Señor, transiciona, que Agua Viva recibe esa impartición de tu Espíritu Santo, esa unción apostólica, esa unción, Señor, para poderte adorar, para poder expresarte, Señor, con una unción, Señor, que no hemos visto, así como nos hablabas el domingo, Señor, estamos siendo cambiados, eso ha estado en tu corazón desde hace tiempo, Señor, pero declaramos, Señor, que ahora nos conectamos con tu reloj, nos conectamos, Señor, dejamos nuestros caminos, hacemos un lado nuestros pensamientos, gracias por las cosas buenas y maravillosas que vivimos en el pasado, pero no solamente queremos una experiencia, un toque, te queremos a ti, Señor, queremos, Señor, que tú te establezcas, Señor, en nuestro corazón, en nuestra casa, nuestras familias, nuestras ciudades, Señor, y ser estos hombres y mujeres, Señor, esa generación emergente, Señor, que puede creer lo imposible, puede creer, Señor, lo que tú has hablado, Señor, y que nos unimos en un acuerdo contigo, Señor, para que tu reino se establezca aquí en la tierra, Padre. Amén, amén. Pues buenas noches, que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Bye bye. Gracias.